Todos en el mundo del filmmaking tenemos historias de terror y más porque siempre nos la pasamos experimentando. Te voy a poner un ejemplo. Estás grabando tal vez un plano secuencia y estás siguiendo un personaje y en interior estás así súper bien expuesto. El problema sale cuando llegas a exterior, tienes una exposición completamente diferente y de repente todo está quemado. En este caso no pasó y te voy a contar por qué. Porque básicamente tenemos este nuevo producto que es el Tilta Mirage con un filtro ND variable, pero lo bonito, está motorizado. Entonces esto no nos va a volver a pasar ni a nosotros, ni a ti, ni a nadie. Pero bueno, para revisarlo necesito mi escritorio. ¡Vámonos! Entonces, vamos a darle con todo. Pues ahí les va. Entonces, ¿qué es un Mattebox? Básicamente, como su nombre lo indica, es una caja mate. ¿Pero qué requiere eso? Queremos bloquear los flares que entran al lente. ¿Por qué lo queremos hacer? Pues por cuestiones narrativas. O sea, en mi caso a mí me gusta que entren esos flares. Toda la vida siempre los busco, pero dependiendo de la tomita. Vean la caja antes de continuar. Está bien bonita, bien padre. Este es como para conservar, pero como para guardar más cosas, ¿no? Aparte del Mattebox, porque este... One eternity later. Va, chéquense. Como todos los productos de Tilta, viene en un estuche bastante bonito, bastante coquetón, que puede ser transportable en todos lados. Y viene aquí su Mirage, para que sepas qué trae puesto, ¿no? Ok, va, veamos. Viene completito este kit. Esto es lo que me gusta, porque no solamente es la caja mate para bloquear estos flares que te digo y tener como la narrativa que estás buscando y que no se te ponga soft la imagen, sino que la tengas en el contraste que estás buscando. Ahora, ahí te va. Este viene con el kit de un ND variable. Es decir, no tienes que estar poniendo los filtros uno por uno enfrente del Mattebox, que sí viene esa opción, o sea, sí viene la manera de ponerlos, que está aquí. Aquí está el clip. Básicamente puedes poner aquí el vidrio, pues, de la densidad que tú quieras, o también ponerlos en la manera o en la forma como vienen en estos modelos, estos circulares, que está bastante coquetón. Pero bueno, este Mattebox, vean, no pesa nada, está bastante bonito, es de fibra de carbono, entonces va a estar bastante durable y pues sí está macizo, ¿eh? Sí está macizo. Ok, ahora, el ND. Chéquense, viene en esta bolsita que antes de abrirla de aquí, ¡papam! Puede ser una bolsita que la puedes utilizar para meter no solamente estos filtros, sino más. Esto está bastante coquetón porque viene el ND. Lo voy a volver a poner. Chéquense, chéquense. Me encanta hacer esto, me encanta hacer esto. Tengo aquí el ND y voy a ponerlo ahí y vean el cambio radical. Nos vemos. Y ahí ya no nos vemos. Pero no solamente es un ND variable normal. La ponemos aquí, en la parte de atrás del Mattebox, porque pues lo vamos a controlar no con la mano como lo acabo de hacer, sino con este motor y con este control. Entonces, si estás en algún lugar donde tienes este poco control de la luz, tal vez estás entrando de un exterior a un interior, pues sin problemas pones esto en el estabilizador y vas a poderlo mover. O un operador, o sea, a distancia, alguien en su monitor, lo mueve y lo pone a la perfección para que no te estés peleando con ese cambio de exposición. Viene para diferentes lentes, viene para 82 milímetros, 72 milímetros, viene para 67 milímetros y 77 milímetros. Entonces tienes toda la variedad de lentes para ponerlo en donde quieras. Es una excelente opción para este mundo DSLR mirrorless y que sí puedas estar jugando con un ND directo en tu Mattebox. Pero vamos a seguir haciendo pruebitas porque no nada más es que lo veas aquí, sino que realmente lo pongamos a prueba.
Ok, primero la parte importante. Cuando utilizamos este Matbox como tal, lo normal es que utilicemos filtros ND o filtros de difusión o cualquier tipo de filtros de efecto. En este caso, al estar utilizando los filtros ND que estamos hablando, el problema es que son filtros fijos. Entonces, debemos de saber su densidad. 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 y así nos la llevamos dependiendo de la densidad de ese filtro. La situación es esta, que tenemos que venir con el filtro, entra, pum, ya quedó, ya saben, y después no, me equivoqué. Bueno, traigo otro y lo vuelvo a meter. Híjole, me equivoqué. Algo otro y al final le atino, ¿no? Entonces todo este tiempo que perdimos en esa situación, pues bueno, nos juega en contra. En los llamados siempre estamos pensando en eficientar el tiempo porque lo tenemos limitado. Entonces, los problemas de tener filtros así fijos es que debemos de ser exactos, es decir, vamos a tener que estar midiendo luz todo el tiempo para saber exactamente cuál necesitamos, porque esa perdedera de tiempo de 5, 7, 10 minutos entre intercambiando filtros nos puede afectar al final del día. Sumamos todo ese tiempo y pues van a ser horas, bueno, minutos. Ahora voy a hablar de esta magia, este controlito con este motorcito. Ya metimos el ND variable y lo que vamos a hacer de manera muy sencilla es solamente moverlo y se va a mover la exposición. Hay 9 pasos de luz de diferencia, entonces si lo cierro todo, tengo todo oscuro. Si lo abro todo, pues tengo muy poca densidad. Por lo tanto, debo de estar viendo mi pantalla y en el punto justo donde está todo bien expuesto es donde estoy parado. Si esa luz cambia en algún momento o yo quiero abrir el lente todavía un paso más, lo que puedo hacer es moverlo y ya estoy. Quiero cerrar el lente porque quiero ese fondo más enfocado, ¿no? Que tenga información. Entonces, pues voy a abrir. Ahí estamos. 5, 6, ¿no? Voy a abrir el lente, voy a abrir el ND o voy a moverlo para que quede en donde tiene que quedar. Tenemos esta facilidad. Ya vieron que jugué con todas estas exposiciones. En este momento, miren, voy a abrir completamente el lente a 1.4 y cierro. Y ahí estamos. Bastante decente, bastante bien expuesto y es de una manera sencilla. Si yo estoy corriendo en el llamado, pues puedo controlarlo así como lo acabo de hacer, o un asistente que esté también aquí viendo todo el monitoreo y todo lo que está pasando lo puede estar moviendo. Eso nos facilita la vida, eso nos ahorra tiempo y claro, con una muy buena calidad de imagen. Pero vamos a revisarlo al 100%. Ok, la parte padre es esta. No solamente puedes poner filtro ND como tal, en este caso tenemos un filtro Pola. Iba a decir CPL porque también se le dice CPL, pero pues es Pola, al final el polarizador. ¿Qué pasa? Lo vamos a poner exactamente igual y vean cómo ya tiene el motor puesto. Entonces, vamos a ver qué nos hace el efecto el Pola y la parte padre definitivamente es el motor. Entonces, ahí te va. Ahorita tengo la toma y los reflejos que están llegando a todos lados es lo que nos va a molestar siempre. Entonces, sencillo, vean. Le estoy dando vuelta hasta encontrar el punto perfecto donde ahí ya tengo información. Y vean, si me paso, pum, ok, lo tengo de nuevo, pero ahí estoy perfecto. Entonces ya tengo información del personaje, ya tengo lo que quiero decir y ustedes me pueden ver y es con este controlito. Está muy bueno, creo que nos está ahorrando muchísimo tiempo en el set. Ok, vamos a ver cómo colocarlo, que esta es la parte divertida. Este es el Matbox como tal, tiene su cortadora y tiene todos los espacios que ya comentamos. Entonces, para tenerlo segurito, primero el filtro ND. Ya con el motor aquí atorado. De manera sencilla atoras el motor con esta herramienta que ya viene incluida y tiene estos tornillitos. Siempre nada más así, cuando sientas que ya llegó al final es donde lo tienes que dejar. Te recuerdo que si lo pones como muy duro, luego tienes problema para sacarlo o ya lo dejas de plano ahí porque no lo pudiste sacar, si no vas a romper el material. En el Matbox metes este filtro ND y entra de manera muy fácil. Bueno, si no es que lo atoras mal, ¿no? Va así, va al revés. Así y escucha.
Ahí está, se escucha súper bonito, un clic y ya tenemos el filtro puesto en el Matchbox. Y ya para colocarlo en la cámara vamos a utilizar esta que nunca va a pasar de moda y ahí te va. Elegimos el milimetraje correcto, ya teniéndolo aquí bien aseguradito, vamos a poner el Matchbox en su lugar y una vez que ya estamos así, podemos asegurarlo con este tornillito que viene de este lado. Lo aseguramos. Ahí está la perfección, ya no se sale. ¿Estamos? Ya estás listo para tirar y puedes prender el motor, puedes prender el control y listo para moverse para todos lados. Bueno, ya para concluir de todo lo que hemos visto, yo sé que nos la pasamos divirtiéndonos, pero ya en serio, es un Matchbox bastante livianito, que eso es algo muy bueno porque hay veces que tenemos la cámara en la mano y pues no queremos más peso, ¿no? Yo creo que ya tiene suficiente peso con lo que traes y aumentarle un Matchbox más grande, más robusto, porque tiene las cortadoras más grandes o lo que sea, a veces no es necesario, más cuando estás así tirando y apurado y todo. Ahora, la ventaja de esto definitivamente es lo que te estuve comentando. Este beneficio de ahorrarte tiempo en el set para nosotros es muy importante. El motor, de verdad, aunque está aquí, no pesa absolutamente nada. Es una cosita súper chiquita y algo muy importante, la batería. Cuando intenté ponerle baterías de estas recargables normales, no prendió. Forzosamente tiene que ser de un voltaje específico que son como las que vienen en el case y así ya va a funcionar al 100%, pero sí tienes que poner mucha atención. Viene con su cargador de estas baterías AA para que todo el tiempo las estés usando, pero ponle atención a esos detalles porque no nada más es llegar a ponerle cualquiera y ya estás. Ahora, porque sí quiero ser muy honesto, sí nos está apurando en el set, pero aquí tanto en ACM como yo de manera profesional, cuando platico o cuando seteo algo, soy muy claro y muy específico con los pasos de luz. Es decir, siempre tenemos a la mano un exposímetro y gracias a tener claro en dónde está mi luz key, mi contraste, en dónde está mi ambiente y todo, podemos tomar decisiones con pasos completos, con pasos duros. Es decir, si quiero que mi exposición esté en 5.6, va a estar en 5.6. Si quiero un paso abajo, va a estar en 4, en 2.8. Es algo que pues desgraciadamente en este caso no se tiene, sino lo tienes que calcular. ¿Qué significa? Que sí vas a tener que estar poniendo la atención al monitor para que te dé la exposición más o menos como tú la estás deseando. Es decir, esos pasos duros y esa exactitud no la vas a tener definitivamente, pero si estás, repito, en esta locura de estar grabando, de estar moviendo, de estar con el monitor, te va a servir muchísimo para ahorrar tiempo. Creo que esos son los puntos principales. El poder cambiarlo a ND, pero también tener esta opción de Pola, de CPL, es algo súper bueno, porque en una misma funda, por así decirlo, puedes estar intercambiando el filtraje y solamente es de poner y ya está listo. Entonces, sí, definitivamente puede ser un producto que para ciertos llamados con mucha prisa, con mucho estrés, puedes estar moviéndole para todos lados y te va a súper servir. Ok, te recuerdo, el producto es el Tilta Mirage. Hay diferentes versiones, tú elige la que quieras. Te recomiendo que visites la página de Tilta, donde tiene todas estas opciones. Y pues ya no más, ya terminamos. Para que ya no me estés soportando, dale like al videito si te gustó, compártenos para crecer la comunidad y suscríbete, porque pues así nos desmonetizaron y aparte pues abandonamos el canal. Pero bueno, vámonos. ¡Ea!